Ah, Pues, entonces estás... no, pero ese me programa va de nuez. Ok, está bien. Buenos días a todos. Soy Carla Castillo. Esta es mi entrevista a un experto sobre la cultura de la cancelación para la materia del profesor Ricardo Acevedo de la materia de metodología de la investigación cualitativa. Maestro, gracias por aceptar la entrevista. ¿Cómo define usted la cultura de la cancelación? Es una corriente de pensamiento que surge a partir de un colectivo, del consciente colectivo, en relación a lo que este grupo considera correcto o incorrecto, y que a partir del ponerse de acuerdo se puede cancelar a alguien con respecto a lo que dijo, hace, inclusive a veces hasta piensa, ¿no? Porque ni siquiera lo lleva a la acción, simplemente puede ser algo que piense. Y en algunos casos pueden ser como juicios hasta históricos, ¿no? O sea, personas que ya ni existen, pero se juzga a partir de lo que hoy en la actualidad se considera correcto o incorrecto. ¿Qué rol tienen las redes sociales en la cancelación? Son fundamentales porque las corrientes contraculturales siempre han existido, pero a partir de que entramos a una era digital, estas corrientes o estas líneas de pensamiento lograron unirse, pues, porque se eliminan las barreras de la materialidad a partir de lo digital. En la posmodernidad uno como humano comienza a expresar lo que le desea a partir de lo que siente y piensa y cree, y a veces esas particularidades que se veían tan influenciadas por elementos de la cultura exterior antes de la era digital, ahora ya no son tan influenciables porque encuentras en el otro corrientes de pensamiento similares a las tuyas. Entonces podemos encontrar en redes sociales grupos que están a favor de una cosa y otro bonche de grupo que está en contra de esa misma cosa, y otros que ni opinan a favor de eso, pero sobre otra cosa están en contra, y etcétera, ¿no? O sea, permite las redes sociales la unión de estas líneas de pensamiento que en la gran mayoría no son más que pues construcciones morales, ¿no? ¿Usted cree que socialmente es negativo o positivo? Pues socialmente es, o sea, porque existe como fenómeno. Lo positivo es que sí ha permitido hasta cierto punto visibilizar situaciones que estaban relacionadas con la violencia, con el acoso, con la corrupción, etcétera, etcétera, ¿no? Esa es la parte positiva con respecto a la cultura de la cancelación. La parte negativa es que a veces se utiliza la cultura de la cancelación como una forma de procuración de la justicia, y estamos viendo una especie de cacería de brujas, pero en la época actual, ¿no? Donde con una simple acusación pues yo puedo movilizar a un grupo para cancelarte sobre algo, independientemente de que si lo hiciste o no, o inclusive hasta fuera de contexto, ¿no? ¿Cómo cree usted que afecta la cancelación a la reputación que tenemos en línea? Muchísimo. Yo pienso que a partir de que se ha fortalecido estos movimientos de cultura de la cancelación, podemos ver cómo, por ejemplo, desde intelectuales hasta artistas, hasta gente de a pie, así, no sé, como tú y yo, a veces mesuramos más lo que se publica en las redes sociales, porque ya cuando lo publicas y estás consciente de que existe ese fenómeno, lo que sucede es que entra un filtro, ¿no? Oye, esto que voy a poner, que irán a pensar los demás sobre eso, ¿no? Si es correcto o incorrecto. Y a eso le vas sumando otra serie de sesgos, ¿no? Te pongo un ejemplo personal. Como docente universitario, pues digo, bueno, estas cosas no puedo publicar porque, aunque sea mi tiempo libre, aunque sea X o Y cosa, se puede prestar a que se malinterprete, saque de contexto, y mi reputación en mi ámbito profesional se ve afectada por algo que a lo mejor realizo en mi ámbito personal, o que para mí puede parecer comedia o risorio, ¿no? Y para otros no. ¿Usted piensa que en México se vive distinto a otros países la cancelación? Se vive distinto porque algunas problemáticas son distintas. Países donde, bueno, una problemática a lo mejor que puede ser más parecida en todos los países tendrá que ver con esta cultura de la cancelación que está relacionada con, no sé, derechos de igualdad de género, ¿no? Y cómo se empieza a cancelar figuras que para los movimientos a lo mejor de derechos de las mujeres y otras comunidades les puede parecer ofensivo lo que piensan o lo que dicen.
Y en otros países a veces vemos que esa cancelación no tanto se basa en lo actual, sino en el pasado, ¿no? O sea, que se cancelan, no sé, artistas del pasado, autores del pasado, etcétera, porque a lo mejor en la actualidad esa sociedad vive de una forma diferente el fenómeno, no sé, específicamente estamos hablando de lo de género. Puede variar en esencia como fenómeno, considero que existe en la gran mayoría donde las redes permitan esa apertura, ¿no? de crear conexiones con respecto a ideologías. ¿Cómo influyen los medios en la cancelación? También tienen una influencia porque si bien parece que los medios, no sé, pensemos en los medios de televisión, ¿no? Los pocos que van quedando, aunque pareciera que pierden fuerza, en realidad siguen teniendo una influencia, ¿no? Porque hay una gran cantidad de personas donde su acceso a la información todavía sigue siendo a partir de lo que te llega por señal a tu televisión. Entonces, lo que se dictamina en los medios como corrientes de lo que se cree correcto o incorrecto, mucha gente lo asimila sin cuestionarse, ¿no? Así como cuando tu abuelita te manda una cadena de WhatsApp diciéndote que aquí está la cura de algo, etcétera, ¿no? Y te puede parecer risorio. Nosotros seguramente tenemos sesgos sobre eso, ¿no? Y a lo mejor tú no crees en las cadenas de WhatsApp, pero sí crees en los TikTok, ¿no? Y a lo mejor otras personas creen en lo que se dice en el noticiero de las 10, ¿no? Entonces, como forma de entrar al consciente colectivo, los medios de comunicación siguen teniendo mucha influencia, siguen siendo un poder dentro de las estructuras de relaciones en la sociedad y como son subjetivos, pues responden a los intereses que para ellos les convenga más. ¿La cultura de la cancelación fomenta la censura o la autocensura? Ambas, o sea, fomenta la censura porque hay una respuesta positiva para quien busca censura. O sea, si yo busco censurar y junto a la cantidad suficiente de personas, puedo lograr censurar algo. A veces la censura no pasa al plano lo real, ¿no? Porque a veces creemos que la realidad es Twitter, ¿no? O, bueno, X antes Twitter, ¿no? O Facebook o X red social, ¿no? Pero luego ya cuando lo pasa a la realidad, pues resulta que hay mucha gente que su vida no la basa en lo que está sucediendo en esas redes, ¿no? Entonces tú podrás cancelar a fulano de tal, pero afuera a lo mejor no está cancelado. Pero para esa persona él ya se siente cancelado, ¿no? Depende de que sea 1, 100, 1000 o todas las personas. Y por otra parte, fomenta la autocensura porque para muchos, como ven en la censura o en la cancelación una forma de que puedas desprestigiar su renombre, pues mesuran lo que dicen. Okay. ¿Qué papel juega el anonimato en la cancelación? Es fundamental porque a partir del anonimato a veces se levantan voces en contra de lo que se empieza a considerar cancelable. O sea, se empieza a hablar sobre derechos y de repente tú lees una publicación y alguien desde el anonimato te expone todo un punto de vista que seguramente es parte de su línea de pensamiento, pero no está censurando no hay una autocensura en el discurso, pero sí en cómo vas a relacionar el discurso con la persona. Entonces yo no pongo mi imagen, pero sí pongo mi expresión. Entonces no pierde validez a lo mejor el argumento, porque quien lo lee puede tener allí un proceso dialéctico con él de pensamiento, pero lo que pierde es la posibilidad a lo mejor de revertir esa censura ante quien es cancelado. Ok. ¿Ha cambiado cómo la gente se expresa por miedo a la cancelación? Sí, seguramente sí. Y es normal, o sea, es una construcción de cambio generacional, ¿no? O sea, tus abuelos, tus papás podrán hablar de una manera y pensar de una manera, y siempre está tu tío que está en contra de todo lo que está pasando, y que sí en contra que de leyes, que de los matrimonios, que de lo que sea, ¿no? Y habrá quien lo cancele, y habrá estas personas que están en estos momentos de transición entre las generaciones que terminan regulando sus formas de pensamiento. Me pongo de ejemplo, ¿no? sé, en las clases, debido a la naturaleza de las clases y los temas que trato, pues en muchas de las ocasiones tengo que regular la forma en la que expreso las cosas para no caer en estas cosas en las que se puedan sacar de contexto o lo que sea, ¿no?
Por último, ¿qué efectos podría tener la cancelación en la cohesión social a largo plazo? Mm, por una parte hay un grupo que busca cancelar la cancelación, ¿no? Y son los que tratan de defender la libertad de expresión y que dicen, no, es que todos tenemos derecho de hablar, de expresarnos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero por otra parte está un grupo que dice, no, pues es que cancelar a aquellos viejos rancios que creen que todo estaba correcto como era antes, etcétera, etcétera. Entonces, todo esto como fenómenos históricos, de una perspectiva sociológica, no es más que pues, lo que Marx describe como el motor de la historia, ¿no? En este caso, no desde una perspectiva materialista, sino ideológica, en el sentido de corrientes del pensamiento, y vamos a ver cambios. ¿Qué va a ser a largo plazo? Bueno, ya estamos viendo, por ejemplo, cómo hay personas que regulamos lo que decimos porque ya en nuestra mente está el filtro de la cancelación. Hay otras personas que están activamente buscando qué cosas pueden cancelar, ¿no? Que dicen, eso que dijo, mira, si lo relaciono con esto, y viene desde esta corriente y de esta, vas, órale, en contra de eso, ¿no? Y hay quienes siempre van en una supuesta búsqueda de la libertad, estar en contra de la cancelación. Pero también en ese grupo que está en contra de la cancelación, también se encuentran intereses que están relacionados, no sé, con la misoginia, la homofobia, la xenofobia, la discriminación, el racismo, el clasismo, etcétera, etcétera, que son problemas sociales que están de fondo y que hasta cierto punto la cancelación ha tenido efectos positivos en ese sentido. Okay. Sería todo, le agradezco mucho la entrevista. Gracias. Bueno.